Amigos, hemos escuchado las palabras, las oraciones, los clamores, los ruegos de nuestro querido maestro Ezequiel Ataucusi Gamonal, que él es fundador de la Congregación Israelita Nuevo Pacto Universal, fundador del partido político PREPAP y también fundador del gran proyecto de integración sudamericano de Fronteras Vivas, que fundó 42 comunidades, no solamente en nuestro país, sino también en la hermana República de Bolivia y en la hermana República de Colombia. Y en especial, amigos, la doctrina, que es la base, la esencia en todo, porque si no hay doctrina no se puede caminar. Si no hay doctrina, vendríamos a ser como un barco que esté en alta mar y no tiene brújula. No sabríamos a dónde caminar. Entonces la doctrina permite orientarnos. Y si hablamos de nuestro maestro, él buscó que enseñarnos lo que nosotros no sabíamos y al mismo tiempo también nos despertó a lo que nosotros desconocíamos. Entonces, hablando de nuestro querido maestro, cuando hablamos de la doctrina de Dios, porque vamos a tocar el tema del día de hoy, en el futuro Dios tenía que juntar a sus hijos de uno en uno, de todos los que están esparcidos en el mundo. Hay una promesa grande para este tiempo, pero tiene un porqué y para qué. ¿Cómo que tiene que juntar sus hijos en todo el mundo? O sea que Dios, una grande promesa que tiene para cada uno de sus hijos, y los que verdaderamente ponemos oído, escuchamos su voz y vendremos apresuradamente. Aún todavía hay una esperanza, de repente los elegidos no quieren venir los elegidos, entonces llamar a pesar los cojos, los mancos, los ciegos, los traerá. Así como dice nuestro Señor Jesucristo, cuando este rey, su hijo se estaba casando, manda a todos a sus siervos, vayan a avisar a planetar a todos los escogidos, la familia, los que están invitados, y todos ponían excusas, al ver que nadie quería venir. Le dijo, vayan a las plazas, a las calles y tráigame todos los que son cojos, mancos, ciegos, tráigame todos ellos. Y me local. Y así fue. Pero la promesa es grande para estos días. Pero ¿cómo que es la promesa? ¿En qué sentido? ¿Qué pasó para que en el futuro empiecen a juntarse sus hijos? Porque esa es la promesa de Dios. Para que se cumpla, sabemos a través de la historia, para darnos una idea, cómo tenía que ser, porque ahora es el inverso, muchas cosas se hacen el inverso, y lo que pasó fue con una figura para el futuro. Necesario recordar un poquito la historia. Vamos al punto importante, cuando Dios le ordena a Moisés, saca a mi pueblo de Egipto, y le dice, y lo traes a este monte, porque he escrito mandamientos y leyes para enseñarles. Éxodo 24:12. Y Moisés sacó al pueblo, lo puso a pie del monte. Cuando Moisés puede recibir los mandatos divinos, las 2 tablas de piedra, cuando retornó, el pueblo lo había traicionado con otro Dios que no es Dios, presentando holocaustos, adorando a Baal. Y por esta traición, Dios lo quiso desaparecer a su pueblo, y si no fuera por Moisés, que tuvo que interceder, lo hubiera desaparecido. Y para buscar que tenga misericordia de su pueblo, y uno 40 días más. Y al final dijo Dios, bueno, ya que tú has abogado por este pueblo, pues llévala a tu pueblo. Ni siquiera dijo, lleva a mi pueblo, sino lleva a tu pueblo. Tú has abogado por ellos, lleva a tu pueblo. Mi ángel será con ustedes, pero yo no voy con ustedes. ¿Qué tal desprecio por esta traición? Y hay razón, hay mucha razón, que es igual que un matrimonio. Cuando uno se va a casar, de casualidad, pues el novio va al aposento de la novia para verlo cómo está, cómo se está vistiendo, y que se encuentre pues con una novedad, que la jovencita pues esté bien encamada con otro, en la vida se va a casar. Es algo similar. Tanto fue la amargura que lo quiso desaparecer. Entonces vemos que por este motivo Dios le quitó 2 cosas fundamentales. Uno,
Los mandatos divinos se escribieron para el futuro, porque por segunda vez lo llamó a Moisés al monte, hay unos 40 días más, y estas tablas que se escribieron en el futuro, era para el futuro, como dice Salmo 102, 18, escribirse esto para la generación futura y el pueblo que se criará, un pueblo que tiene que criarse. Dos, le quitó la parte de los ritos sagrados que vienen a ser los holocaustos, le quitó porque estaban presentando holocaustos a Baal. Eso le quitó, como dice Jeremías 7:22, le quitó. Ahora, muchos me dirán, Pepe, ¿por qué lo hicieron si Salomón presentó 1000 ofrendas? Fácil, pues Josué dice, fue una señal, un testimonio para el futuro. Ellos hicieron como algo humanamente, como dice Josué 22, 26, 27, 28, donde dice, vamos por edificarnos un altar, no para sacrificios ni holocaustos, sino un testimonio entre ustedes, nosotros y los que vendrán después de nosotros. Si mañana más tarde le vamos a decir, ustedes no tienen parte en este negocio, un momentito van a decir, miren ustedes el símil del altar, miren el símil, que sí significa la figura, hicieron como una figura para el futuro. No fue para sacrificio ni holocausto, sino un testimonio entre ustedes, nosotros y los que vendrán después de nosotros. Fue una figura para el futuro, como es en Hebreos 9:9, hace tiempo la corrección, número del versículo 10. Bueno, es un pequeño, más o menos, para que tengamos una idea a dónde queremos avanzar. Entonces, ¿cómo se forma el pueblo en el futuro? Pero ya, como dice, para la generación futura y el pueblo que se criará, habla de un pueblo joven que tiene que formarse. Y este pueblo que tiene que formarse son con gentiles, ni siquiera pues con judíos naturales. Gentiles, esa es la promesa. Está escrito Romanos 10, 19, 20, 21, ahí está escrito. ¿No ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con gente que no es mía. Ya está aclarando, va a poner a celos con gente que no es su gente. Con gente insensata, gente necia, torpe, gente idólatra, gente lleno de tradiciones y costumbres, con gente que nunca preguntaron por Dios ni tampoco lo buscaron, porque todo el tiempo extendió sus manos a un pueblo rebelde y contradictorio. Entonces se forma un pueblo con gente que no es su gente, con gentiles. Pero para que lo junte en el futuro a los gentiles, no se juntan solos. Solo no se van a juntar. Es difícil, por eso dice en otra parte de la escritura, donde esté el cadáver, empiezan a acercarse las carroñas. Entonces, si no hay carroña, no hay un cadáver, no se pueden acercar las carroñas. Tiene que haber un cadáver, tiene que haber algo para que se empiecen a juntar. Esa es la promesa en el futuro. Y para que se junte en el futuro, tienen que ser al inverso las cosas. ¿Cómo que al inverso? No entiendo. Si nos vemos a través de la historia, que Dios le dijo, saca a mi pueblo de Egipto, todos vinieron pues en grupo, vinieron apiñados, casi 3 millones. Los judíos netamente eran 670,000 más los niños, los demás eran invitados. Eran esclavos de otras naciones, que lo tenían ahí como haciendo adobes, las canteras, eran esclavos. Entonces casi todo llegó, casi eran paganos la mayoría. Y bueno, eso es lo que llevaron a cometer el error también al pueblo. Entonces vemos, esa es la historia. Tomando en cuenta esta historia, ahora sí es sencillo. Ahora, en ese tiempo, como lo sacó el pueblo en masa, y el pueblo no recibió los mandamientos, se rompió el compromiso con el pueblo de Israel. Por segunda vez lo vuelve a llamar a Moisés, pero esta segunda vez ya se escribe para el futuro. Pero ¿cómo? En el futuro recibe los mandamientos el postrer Moisés, y el postrer Moisés recibe la orden. Anda y junta a todo lo que están escritos en el libro de la vida. No a toda la humanidad. No, solamente lo que están escritos en el libro de la vida. Si vemos la historia de nuestro Señor Jesucristo, no vino a todos, simplemente dijo a las ovejas perdidas de Israel. En ese tiempo,
anda y junta todo lo que están escritos en el libro de la vida. Ya no es como antes, que lo sacan en un grupo, sacan en masa. No, ahora es uno por uno. Igual que la Cenicienta, el cuento de la Cenicienta, uno por uno, de acuerdo a Isaías. Ahora, teniendo ya esta base, ya es fácil comprender del futuro, donde tenemos en el futuro Dios junta a sus hijos de uno en uno. Y en el futuro tenía que pasar primero para entender este misterio, nos vamos a lo que dice Isaías 66, 18 al 21. Vamos a ver, Isaías 66, vamos a leerlo con Isaías primero. 66 dice lo siguiente: 18, 19, 20, 21 y 22 y 23, para darnos una idea. Dice: porque yo entiendo sus obras y sus pensamientos, tiempo vendrá para juntar todas las gentes. Tiempo vendrá para juntar todas las gentes. Y lenguas quiere decir con sus idiomas. Y vendrán y verán mi gloria, para que vean la gloria de Dios. ¿Cuál es la gloria? Es el Espíritu Santo. Pues para que vean la gloria de Dios, lo va a juntar. Dice, tiempo vendrá para juntar todas las gentes, todas. Pero para que se junten, dice la Escritura, pondré entre ellos señal. Por eso le dije anteriormente, las carroñas no se juntan si no hay un cadáver. Tiene que haber un cadáver para que las carroñas empiecen a juntarse. Entonces, tiene que levantar una señal. Tiene que haber algo, así como en el tiempo de Moisés, que el pueblo salió junto, todo salió en grupo. No, Dios lo eligió a Moisés, y a través de Moisés y con su hermano Aarón, fueron que todos podían, él era los guiadores, eran como, ¿cómo podemos decir? Igual que una manada de corderos, siempre hay un líder, siempre, que le llaman el macho alfa, siempre va adelante. En los lobos, en todos los animales, siempre existe un macho alfa. Y también en todo existe el macho alfa. Por ejemplo, en nuestro país hay un macho alfa, en este caso sería una hembra, porque la que conduce la presidenta. Pero siempre hay una cabeza que conduce, que representa todo. Entonces ahí Dios tomó como cabeza a Moisés, y todos le seguían a Moisés, y Dios se comunicaba con Moisés, y Moisés con el pueblo. Era como un mediador. Entonces vemos, acá tiene para el futuro, es una señal, un personaje, para que todos nosotros podamos apreciar. Entonces pone esta señal, y luego dice, y enviaré de los escapados de ellos a la gente de Tarsis. Los escapados significan los predicadores. Y para que surjan los predicadores, los escapados, los predicadores, tienen que ser preparados. Si no se son preparados, no pueden. ¿Qué van a hablar? Hasta ahí nomás nos damos cuenta, una primera parte de lo que estamos mencionando. Entonces vemos, dice en el libro del Alajá, para comprender un poco más de lo que estamos mencionando, dice en el Alajá, en el capítulo 11, Sabiduría de los judíos. Dice, tiene que ser un estudioso de la Torá, pero con perfección. Tiene que ser un hombre ocupado en la Torá. Tiene que ser un genio en la Torá. Tiene que tener un conocimiento amplio de Torá, escrito y oral. Y el punto israelita, el punto fundamental, va a ser que todo el pueblo israelita vaya por el camino de Torá. Fíjese, acá no hay otra cosa, no hay otro testimonio, no, acá es doctrina. Va a querer que todo el pueblo vaya por el camino de Torá, no es otra cosa, por el camino de Torá tiene que ser, o sea, por el camino de la doctrina, porque la doctrina permite a la persona hacerle ver la parte oscura de su corazón.
En otras palabras, no engañes, no robes, no mientas, etcétera, etcétera. Le va a enseñar para que vayan por el camino de Torah. Segundo, otro. Y va a regresar que todos regresen, o sea, todos exiliados regresen a la tierra de Israel, de la tierra de Israel. De eso estamos hablando, tiempo de la unificación, lo que estamos hablando en Isaías. Tiempo vendrá para juntar todas las gentes, pueblos y lenguas. Ahí está, tiempo vendrá. Entonces viene, dice, que todos regresen, todos los exiliados, todos los que están esparcidos en el mundo, va a ser que todos regresen a la tierra de Israel. ¿No? Es otro mundo, otro punto más para entender. Luego dice, va a tener sabiduría más que Salomón, una sabiduría como Moisés. Y va a pedir a todos que se acerquen al templo para dar sus ofrendas. Estamos hablando tiempo de la restauración de todas las cosas. Y el Mesías, dicen los sabios, va a ser de padre y madre biológico. Ni él mismo va a saber que es el Mesías hasta que el Creador lo decida. Acá no es yo quiero ser, no, es Dios lo tiene que decidir. Así como en el pueblo de Israel todos querían ser líderes, pero Dios nombró como líder a Moisés. La decisión es de Dios. Si el pueblo Dios lo formó al pueblo de Israel, él puso su gente. ¿Quién tiene que conducir? Nada que yo quiero. Lo eligió Moisés. ¿Por qué no eligió a los demás? A Moisés lo eligió. O lo hizo que lo instruyera en Egipto. Entonces vemos que Dios es el que elige, no el hombre. Por eso dice acá, ni él mismo va a saber que es el Mesías hasta que Dios lo decida. Dios es el que decide. En este tiempo, para que se forme el pueblo, Dios decide, no el hombre. Entonces vemos allá en el libro de la Halajá. ¿Cómo es este ministerio, lo que está trazado para estos últimos días? ¿Cómo es? Ahora, como hablamos del futuro, que tenía que aparecer la doctrina, primero la doctrina, y luego para que sean reunidos, como dice, tiene que haber una señal para que se reúnan. Vemos en el caso de nuestro querido maestro. Dice lo siguiente en su testimonio, de acuerdo al estatuto de la IMIM. Dice lo siguiente, vamos a la parte final que nos interesa. En el año de 1959, en la segunda fiesta de los ácimos, se realizó el derramamiento del Espíritu Santo sobre la humanidad. En la segunda fiesta, hasta ahí, en el año 58, se realizó la primera fiesta de la Pascua y de los panes ácimos, porque son dos fiestas diferentes, que dos están ahí cerquitas. La Pascua es el día 14, los panes sin levadura es del 15 al 21. Entonces, en la fiesta de los ácimos se realizó el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda la humanidad. Desde entonces se esfuerza el derramamiento del Espíritu Santo sobre las gentes que creen y confirman en Dios y en su doctrina. Es cumplido hasta hoy. O sea que la base primordial es creer en Dios y creer en su doctrina, quiere decir en sus mandatos divinos, o como dice en hebreo Torah, creer en su doctrina, en su enseñanza de Dios. Luego dice, en el año de 1963, inicié a predicar en esta capital de Lima para cumplir lo que Jehová Dios me ordenó cuando fui arrebatado al tercer cielo, para hablar de las cosas que han de venir y de los que han de acontecer en estos últimos tiempos, sino de apercibiesen y viniesen, viniendo la espada, lo tomaré, morirán por sus pecados, mas el que se percibiere librará su vida. Dos cosas fundamentales. Uno es que tiene que apercibirse, y si no se apercibe, la espada está listo, desenvainada. Luego dice, seguí anunciando, así ha dicho el Señor Jehová,
Aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. A esto se llama la ley del karma, la bendición y la maldición. Eso está en la ley. Como dice en Deuteronomio 28, la bendición, si llevas la vida, tratas de ordenar tu vida, la bendición, y si llevas una vida desordenada, la maldición. Entonces está declarando acá la bendición y la maldición. La bendición, si obedecen de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo prescribo hoy, y la maldición, si no obedecen de guardar todos los mandamientos de Jehová vuestro Dios. También anuncié de lo que ha de acontecer en los postreros días, y será después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros mancebos verán visiones, ya ordenado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y la escritura es cumplida. Listo, se empezó a dar inicio a la unificación, se dio inicio a juntar. Luego dice, hasta hoy sigo anunciando lo que he de suceder, lo que ha de venir, que vendrán los tiempos de refrigerio de la presencia del Señor para restauración de los tiempos establecidos según el puro efecto de su voluntad propuesto en sí mismo, y se han reunido todas las cosas en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de lo que están en los cielos como también está en la tierra, y la escritura es cumplida, como dice en Efesios 1:10, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, en Cristo se unirán los que están en los cielos como también están en la tierra. Como dijo una vez un amigo, lo que están los de arriba y los de abajo. Entonces empiezan a haber un tiempo de la unificación. En Cristo empiezan a juntarse en el futuro. Entonces, tomando en cuenta de que en el futuro empiezan a restaurar y a juntarse de uno en uno, dice en Isaías, y algo interesante, está de uno en uno, Isaías 27:12, que de uno en uno tiene que ser juntado. Pero para que se junte, vuelvo a repetir, tiene que haber una señal. Y esa señal tiene que empezar a preparar a los escogidos o los escapados. Tiene que prepararlos porque así por así que se vayan. No, tiene que hablar, le van a hacer muchas preguntas. Y como le hacen muchas preguntas, pues tiene que saber responder. Y para eso tiene que saber. Acá el que va a hablar, el que va a hacer los milagros, que hará muchos milagros, porque habrá muchos enfermos, hará una oración, sanarán muchos enfermos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí está la señal, la gloria de Dios empieza a manifestarse. Así es el punto. Entonces, al ser preparados en la doctrina, de Dios, ya como hemos visto en el Alajá, tenemos el ejemplo de nuestro Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, el ejemplo cómo fue en esos días. Él tuvo que preparar a sus predicadores y los enviaba de dos en dos. Él preparaba a sus predicadores y los enviaba de dos en dos. Y se iban con una autoridad, no simplemente se iban por ir, sino había una autoridad. Y les dio pues el poder, quiere decir, le dio el Espíritu de Dios, le dio el Espíritu Santo, y el Espíritu es el que empezaba a obrar a través de ellos. Acá nada que humanamente no se puede. Difícil humanamente hacer las cosas, porque si bien es cierto que nuestro cuerpo es donde están los inquilinos perversos, y luchar contra esos inquilinos es difícil, sino que tiene que ser una guerra de espíritu a espíritu, en otras palabras. Entonces le manda con ese poder, y el poder es el que hace las señales, o mejor dicho, el Espíritu Santo es el que hace todas las señales a través de un cuerpo. Revisando lo que dice Mateo 10:1, dice lo siguiente: Jesús pues llamó a sus 12 discípulos y les dio poder para expulsar a los demonios y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Ellos no podían hacer nada, sino le dio poder, le dio potestad. Y esa potestad, como dice en hebreo Ruach, la fuerza de Dios, le dio una fuerza sobrenatural
el que hacía todos los milagros y hacía todas las señales. Porque humanamente no se puede. Porque si queremos hacer humanamente, no vamos a poder. Ejemplo tenemos de Moisés, simplemente un ejemplo nada más de Moisés. Cuando el pueblo lo quiso matar a pedradas. ¿Qué pasó con Moisés cuando el pueblo lo quiso matar a pedradas porque no había agua? Se fueron corriendo con su hermano Aarón al tabernáculo a rogar, a pedir, digamos, ¿cómo podemos decir? A decirle, Señor, el pueblo no quiere matar a pedradas, ¿ahora qué vamos a hacer? No hay agua. Y Dios le dice, ¿qué tienes a tu lado? Tengo una vara. Ya, coge tu vara, ves esa roca al frente tuyo. Anda, háblale a la roca y te va a dar agua. ¿Qué hizo Moisés? Fue con su hermano Aarón, lo reunió a todo el pueblo y le dijo, pueblo loco, ignorante, ¿qué piensan que no vamos a sacar agua a esta roca? Toca la roca, no salió agua. ¿Qué tal decepción? Por segunda vez voy a tocar y salió agua. ¿Y qué cosa le dijo Dios? Como ustedes no me han glorificado delante del pueblo, no me han glorificado, no entrarán a la tierra prometida. Porque su palabra hubiera sido así, pueblo loco e ignorante, ¿qué piensan que Dios no va a sacar agua a esta roca? Entonces Dios hubiera sido glorificado. Ahora tú como hombre, sácate. Entonces vemos acá, el que hace las cosas es el Espíritu. Por eso dice acá, les dio poder para expulsar los demonios, para crear toda clase de enfermedades y dolencias. Y en el verso 19 y 20 ya lo esclarece lo que estoy hablando. Dice así, cuando los juzguen, no se preocupen por lo que van a decir. ¿Cómo tendrán que hacerlo? En esa misma hora se les inspirará lo que tienen que decir, pues no van a ser ustedes los que hablarán, sino el Espíritu de su Padre el que hablará por ustedes. Y ya está claro. El poder, la potestad de que cura enfermos, cura toda clase de enfermedades, toda clase de dolencias, no son ellos, sino el Espíritu Santo que está en ellos. Por eso dice, cuando van a las cárceles lo llevan, ustedes no se preocupen lo que van a hablar, el Espíritu hablará por ustedes. Es una demostración, el que hace todas maravillas es el Espíritu Santo, así como fue con Moisés, con Josué, con algunos profetas, con los profetas, hizo con Jesús, hizo con los apóstoles. Siempre el Espíritu Santo es el que hace todas las señales, todos los milagros. Todo hace el Espíritu Santo. Bien marcado que quede en nuestra mente. Entonces, por eso dice, y verán mi gloria. Muy bien, para ello, ¿qué hizo? Hablamos de Jesús, regresamos a lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Él tuvo que enviar a sus discípulos de dos en dos a predicar. Y para que vayan a predicar y anunciar el reino, para que vayan, tenía que hablar algo. No van a ir simplemente como locos, ya llegó, está Jesús con nosotros, vengan, le van a hacer ustedes como un chamán. No, pues. Tenían que ir a predicar, por eso dice, le mandó a predicar. ¿Qué es predicar? ¿Ah? Porque nadie te va a creer. Si no, tiene que haber algo. ¿Ah? Por eso está escrito lo que estoy mencionando, mandó de dos en dos a sus predicadores. Eso está escrito en Lucas 10, 1 al 12. Mejor vamos a leerlo para salir de las dudas. Lucas, vamos a ver, 10, 1 al 12. Vamos a leer. Mejor vamos a leer una parte y nos estamos más tranquilos. Dice lo siguiente. Después de esto, el Señor eligió a otros 72 discípulos. 72 discípulos. Los envió de dos en dos delante de él, a todas las ciudades, lugares a donde él debía ir. Este sistema lo emplean bastante en la parte política. Por ejemplo, hay digamos, uno que está
¿cómo podemos decir esa palabra? Empieza a hacer su campaña, ya va a un pueblito, tiene digamos uno o dos de ese pueblito, y lo manda, reúnan a toda la gente porque viene el candidato a hacerles la promesa. Entonces juntan a todo el barrio, ya, con regalos, con tanta cosa, y luego llega el candidato y expone su problema, la solución del problema. Acá los enviaba de dos en dos, iban a un lugar, hablaban a la gente, y luego venía el candidato, en este caso vino nuestro Señor Jesucristo, y ahí empezaba a hablar. Por eso dice bien claro, vuelvo a repetir, después de esto el Señor eligió a otros 72 discípulos, los envió de dos en dos delante de Él, a todas las ciudades, lugares a donde Él debía ir. Voy a tal sitio, vayan, reúnan primero. Y les dijo, hay mucho que cosechar, pero los obreros son pocos, por eso rueguen al Señor, al dueño de la cosecha, que envíe obreros a su cosecha. Vayan, pero sepan que los envío como corderos en medio de lobos, y no lleven bolsa, ni saco, ni sandalias, y no se paren de conversar con alguien por el camino. Por eso miren lo que dice acá, vayan, pero sepan que los envío como corderos en medio de lobos, porque en el camino te vas a encontrar con muchos sabios, con muchos entendidos, muchos que leen la Biblia, y te vas a encontrar con un montón que van a empezar a contradecirte, y si no estás preparado, te van a convencer a ti, te van a devorar. Por eso dice como corderos en medio de lobos. Y luego le recomienda, no lleven bolsa, ni saco, ni sandalias, y no se paren a conversar con alguien por el camino. En la casa que entren, digan como saludo, paz para esta casa. Y si ahí hay alguien que no merece la paz, recibirá la paz con ustedes que traen. Pero si no lo merece, la bendición volverá a ustedes. Quédense en esa casa, comiendo, bebiendo lo que les den, porque el obrero merece su salario. No vayan de casa en casa, en toda ciudad que entren y los acojan, coman lo que les sirvan, sanen sus enfermos, díganle a la gente, el reino de Dios ha llegado a ustedes. Y cuando hablamos del reino de los cielos ha llegado a ustedes, el reino de Dios ha llegado a vosotros, estamos hablando del Espíritu Santo. Entonces, ahí está claro lo que estamos mencionando. En ese tiempo lo envió de 72, los envió. Aparte de sus discípulos. Los discípulos eran los 12, eran que tenían cargos. Uno tenía secretario de organización, otro tenía secretario de organización, tenía, ¿qué más? Habían secretario de economía, tenía su seguridad, etcétera. Entonces, ese es el punto que nosotros tenemos que comprender. No sabían que no solamente los 70, sino también gente que buscaba, gente que que lo rodeaban a él. Por eso, cuando hablamos de discípulos, para muchos se quedan un poquito pensativos, hay una diferencia entre discípulo y apóstol. El discípulo significa ¿cómo podemos decir? El alumno, el que está en proceso, lo están preparando, lo están edificando. Por eso dije al inicio, tiene que prepararlos primero. Y al prepararlos son alumnos. Y estos alumnos tienen que captar las enseñanzas de su maestro. Por eso le dicen maestro, porque Dios lo tomó a él como enseñador y tiene que enseñar a sus discípulos el camino a seguir, qué es lo que tienen que hablar, basado en qué, etcétera, etcétera. Así tenía que ser. Ojo que en ese tiempo no eran pues eruditos como, ¿no? En ese tiempo había los eruditos, eran unos pocos, los doctores de la ley eran los fariseos, saduceos. Acá Dios tomó gente analfabeta, gente así, gente como ese en otra parte de la Escritura. Bendito sea Dios que quitaste estos a los sabios y le diste a la gente sin conocimiento, nada. Imagínense, y se mostraba a través de ellos. Entonces, esa es la forma como estamos viendo que primero hay una preparación. Después de esta preparación vienen las ayudas, porque en todo vemos que siempre hay una preparación. Solos no se puede hacer el trabajo.
Dios le envía a hacer el trabajo, pero él tiene que buscar brazos para que le apoyen en el trabajo. Solo no se puede hacer. Por más que tenga el poder, no puede. Vemos en el caso, para darnos otra idea más, que tiene que tener brazos, sí o sí, tiene que tener brazos. Vemos en el caso de Moisés, estamos hablando de casi 3 millones de habitantes. ¿Qué tuvo que hacer? Buscó 70 ancianos que le empezaron a ayudar el trabajo. Y Dios le da su espíritu que tenía Moisés, le posó en cada uno de los 70 ancianos. Es igual en un país, un presidente solo no puede hacer nada, pero está rodeado de sus ministros, está rodeado de los ministros, también está rodeado del Congreso, porque solo no puede hacer el trabajo. Tiene que ser por eso dice el proverbio, la multitud de consejeros se ordenan los pensamientos. O sea, tiene diferentes asesores, tiene que trabajar, es un conjunto de trabajo múltiple. Entonces, por eso vemos que está bien que sea elegido, pero busca de sus brazos. Así como Moisés, su brazo era Aarón, Aarón era su brazo, pero vemos acá algo más, que aparte de su brazo, tenía 70 que le ayudaron, 70 ancianos que le ayudaban a llevar el peso del pueblo. Según los eruditos, cuando hablamos de la palabra sábado, del 70, según los eruditos, toman esta palabra 70, es un número cabalístico increíble. Por ejemplo, el número 7, según los eruditos, viene a ser el símbolo de perfección y plenitud. Y lo multiplicado por 10 sería 70, que significa poder, autoridad, plenitud, totalidad de Dios. Representa también un punto de partida para la expansión y comprensión de las realidades profundas. Ese número 70, por eso vemos, analizando, estamos hablando de los 72 predicadores, bueno, se pasó 2, pero el 70, hablamos en el tiempo de Moisés, hablamos, por ejemplo, de la vida del hombre. La vida del hombre 70, el mal alimentado 70, el máximo 80, porque está en Salmo 90, 10. Entonces vemos ahí cómo es, aún el perdonar, también dijo Jesús en Mateo 18, 22, digo, si tú ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 7 veces, digo 70 veces 7, siempre la palabra es 7, pues se llama que es un punto de partida para expansión y comprensión de las realidades profundas, que también significa poder, autoridad, plenitud, una totalidad de Dios. ¿Ah? Entonces vemos, eso significa, por ejemplo, hablamos de 70 también, los hijos de Jacob fueron cuando descendieron a Egipto, ¿cuántos eran? 70, porque está escrito en Génesis 46, 27. Los que llevaron, cargaron el tabernáculo, ¿cuántos eran? 70. ¿Cuántos años estuvieron en el cautiverio en Babilonia? 70. Por 70 años, como dice Jeremías 25, 11, 29, 10. Por eso que ahora otra cosa, hablamos de la Biblia, pues Septuaginta, los traductores fueron 70 eruditos que lo hicieron del hebreo al griego. O sea, es una palabra clave para todo esto. En ese tiempo estamos hablando, como dice ahí, enviará a los escapados para juntar. En ese tiempo tenía que preparar algo similar, tenía que preparar a sus brazos también. Tenía que prepararlos una y otra vez, exhortando con lágrimas y con todo, motivando a uno, motivando al otro, rogando a Dios. Por eso que una de sus plegarias cuando dijo, soy un hombre solo, no hay quien que me ayude. Entonces, ahí nos ponemos a pensar, soy un hombre solo, no hay quien que me ayude, cada uno por su cabo, cada uno por sus quehaceres, la obra de Dios abandonada. Ahí nos ponemos a pensar, no se trataba que haya, digamos, un montón de hermanos, sino que le ayuden en la obra, que le ayuden. ¿Para qué fue encomendado? La orden es la unificación y la restauración, que se junten de uno en uno. Por eso él decía, en el año 2000, ya que ustedes no quieren predicar, ya que ustedes no quieren anunciar,
me voy a vestir y en un solo día voy a predicar a nivel mundial. Y todos nos quedamos sorprendidos. Me voy a vestir y en un solo día voy a predicar a nivel mundial. Y así fue. Murió en el año 70, murió en el año 2000, y se empezaron pues, vino pues el anuncio de que murió Ezequiel, el fundador de la congregación israelita, vinieron los periodistas, vieron en los diarios, salió en la televisión. Imagínense, predicó a nivel mundial. Ya que ustedes no quieren predicar, yo voy a predicar, me voy a vestir y un solo día voy a predicar a nivel mundial. ¿Por qué? Porque la disposición es anunciar, es como es en Jeremías, en Ezequiel, escuchen o dejen de escuchar, tienes que anunciar. Y como vas a ir como un cordero en medio de lobos, pues tienes que prepararte, porque si no los lobos te tragan. Te devoran y si no estás preparado, te devoran los lobos. Y para eso recomienda también los pasos a seguir de un israelita, de un predicador, pues tiene que ordenar sus pensamientos, tiene que ordenar sus pasos, tiene que ordenar, controlar su lengua y pedir el apoyo constantemente de Dios para que Dios ayude en toda esta labor que Dios ha encomendado, para juntar lo que están escritos en el libro de la vida. Ahora sí, como dice en el mensaje, que yo tengo acá a la mano, dice lo siguiente. En el artículo 84, según de acuerdo a Isaías 18:2, de acuerdo a Isaías 18:2, Mateo 24:31, dice así: envía mensajeros por la mar, que envía mensajeros por la mar, en navíos de juncos sobre las aguas, y enviará sus mensajeros con gran voz de trompeta, y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos de un cabo del cielo hasta el otro. Entonces, esa es la disposición, como hemos visto en Isaías. Regresamos a lo que dice en Isaías. ¿Qué nos dice? Y estamos regresando a lo que dice Isaías 66, 18, 19. Y pondré entre ellos señales, estamos hablando de la señal, del postrer Moisés. Luego, y enviaré de los escapados de ellos, o sea, él envía de los escapados predicadores a las gentes, a Tarsis, Pul, Lud, que disparan Arco y Tubal, y a Javán y a las islas apartadas que no oyeron de mí. Y nuestro maestro, islas apartadas, dice islas, o también significa plazas, significa congregaciones. Ni vieron mi gloria, y publicará mi gloria entre las gentes, por mediante el Espíritu que empieza a manifestarse. Ven muchas señales, ven milagros, ven tantas cosas. Entonces la gente viendo esas señales, entonces dirán, pero la verdad que acá hay algo, acá pasa algo. Quizá algunos dirán, pero bueno, hermano Santos habla por hablar. No, al menos de mi tiempo, yo viví, donde vi muchas señales. Yo decía, Señor, ¿quién soy yo para ver todas estas señales? Un ejemplo que me pasó hace muchos años, antes del año 2000, pasó algo maravilloso para mí, especialmente para mí. Fue en Chiclayo, cuando yo frecuentaba en ese tiempo, iba a pasar un mes, casi un mes me quedaba por allá por Chiclayo, con mi hermano Camasca, que en paz descanse, y el Espíritu lo tomaba con mucha fuerza a él. A la mitad de la fiesta, que era de la Pascua, a la mitad de la fiesta, hubo un momento que los disciplinas, todos decían, pasen al templo, nadie va a estar en las cabañas, nadie está deambulando, nada, todo el mundo al templo. Y todos en el templo estábamos ahí escuchando el mensaje de los predicadores. Y como a las 10 de la mañana, bueno, pues llegó un momento después del predicador, viene una melodía. Y dentro de esta melodía, el Espíritu lo toma, digamos, lo toma él como es un instrumento, lo toma el Espíritu y lo saca pues saltando hacia adelante.
Y luego dice así, o sea, dio la vuelta mirando a toda la hermandad y dijo así lo siguiente. Dijo así, dice el Espíritu, escuchad, pueblo duro de corazón. Miren lo que dijo. Escuchad, el Espíritu dice, escuchad, pueblo duro de corazón, hoy verán una señal. Me quedé sorprendido y al escuchar, dice el Espíritu, porque ya se transformó él, porque no era, ya no era, su voz ya no era, era diferente, un poco, digamos, distorsionada, lo que es normal. Pero dice el Espíritu, pueblo rebelde, ahora verán una señal. Trae ese niño que ha fallecido. Todos quedamos sorprendidos, pero trae ese niño, si nadie sabía nada. Solamente los dirigentes, de repente esta disciplina sabía, pero no quería comunicar a nadie porque en un santuario que muera alguien es un problema. Se contamina el lugar, tiene que venir a fiscalía para levantar el cadáver, etcétera, etcétera. Hay muchos problemas. Entonces, trae ese niño que ha fallecido. El disciplina sabía, se fue corriendo a avisar que lo lleven a la criatura. Y la madre, lo lleva pues a la criatura, tendría pues ¿cuánto? 4 años más o menos. Y la pobre mujer pues con la justa se iba cargado esa criatura, porque cuando uno está inerte pesa casi al doble. Lo llevó pues a la pobre mujer con la justa iba cargado esa criatura, lo llevaba en sus brazos. Y cuando llegó, dijo, el Espíritu dice, tendió una manta, poné la criatura con cúbito ventral, o sea, digamos, con el rostro hacia el cielo, ¿no? Entonces le hicieron recostar a la criatura, le dijeron desabrochar la camisa, estaba con su camisita, desabrocharon la camisa, listo. Solamente le dijo así, el Espíritu dice, y la llevó por su nombre. Digamos, no me acuerdo bien el nombre, pero hablemos la palabra Carlos. El Espíritu dice, Carlos, levántate. Me quedé sorprendido, la criatura se levantó. Miró para todo sitio, sorprendido, que estaba ahí, echado ahí adelante, cerca al púlpito, echado, se levantó y miró para todo sitio, asustado, y se fue corriendo, vio a su mamá que estaba ahí, se fue corriendo, mamá, mamá, empezó a gritar, ¿no? Entonces yo me pongo a pensar, ahí verán mi gloria entre las gentes, ahí está la gloria, el Espíritu, que hizo la señal. ¿Quién lo levantó ese muerto? El hermano, no pasa nada con el hermano, sino el Espíritu que estaba en él, y el Espíritu es el que obraba. Por eso dice, y verán mi gloria entre las gentes. Ahora viene la otra parte de los predicadores que estamos hablando, porque vienen señales, así como dijo nuestro Señor Jesucristo, le dio poder para sanar enfermos, resucitar muertos, para reprender todo espíritu de mal. Entonces viene acá, como empiezan a ver tantas cosas, muchos están escritos en el libro de la vida, escuchan la voz de Dios y vienen, la voz de Dios son los mandatos divinos, y vienen, y luego dice, traerán a vuestros hermanos entre todas las naciones por presente a Jehová, en caballos, en carros, en literas, en mulos, en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen el presente en vasos limpios a la casa de Jehová. O sea que viene, digamos, traen a vuestros hermanos en diferentes, ahora pues antes era camellos, burros, antes eran literas, ahora no, pues ellos vienen en avión, vienen en carro, etcétera, etcétera, vienen en barcos. Entonces traen a vuestros hermanos como presentes para Dios. Ahora, de ese grupo que vienen, digamos así, hablemos de 100 personas, hombres y mujeres, de ese grupo dice Dios toma para sacerdotes y levitas para que lo adoren a Dios, porque tienen que adorar a Dios de mes en mes, de sábado en sábado, tienen que venir a adorar a Dios en su presencia. ¿Y cómo se adora? Como holocaustos, se restauran los holocaustos. ¿Dónde está escrito? En Génesis capítulo 22, sobre el caso de Abraham y Isaac, donde lo iba a presentar en holocausto, y Dios le canjeó con cordero, porque está escrito que no puede ser una persona,
porque todo primogénito es mío, fue canjeado con cordero. Entonces vemos acá de que llega su tiempo de la unificación, como hemos visto en el libro de la Alajá, Sabiduría de los Judíos, habla, tiene que el tiempo de la unificación va a ser que todos los exiliados regresen de nuevo. Segundo, tienen que dar sus ofrendas, quiere decir que llega el tiempo de la restauración, porque tienen que adorar, para eso son los sacerdotes y levitas, porque tienen que preparar el potaje para Dios, según la Escritura. Entonces, todo empieza a realizarse ese trabajo. Por eso, teniendo esta base, ya le dice acá, y envía mensajeros, Dios le dice, envía mensajeros por la mar, en navíos de juncos sobre las aguas, y enviará sus mensajeros con gran voz de trompeta. ¿Ya? Sus mensajeros con gran voz de trompeta, quiere decir, con poder, con potestad, va a enviar. Y eso viene a ser con la fuerza de Dios, la que hace, como dijo, los envió a salen enfermos, leprosos, etcétera, etcétera, pero le dio poder, dice, con el Espíritu hace todas estas maravillas, para que la gente diga, veramente llegó el tiempo de todo esto. Y luego dice, para juntarlos de un cabo hasta el otro cabo. Todo lo que están escritos. En otro mensaje dice nuestro maestro, en una nación hay 1 millón, otra nación 8 millones, 9 millones. Entonces acá se tiene que movilizar, avisar a toda la población para sacar 1, 2 o 3 los que están escritos. Pero se tiene que avisar a todos. Y si este escogido no quiere venir, será reemplazado con otro, con un ciego, con un cojo, con un manco. Por eso, esa es la promesa de Dios para estos días. Por eso dice en Mateo 13, 41, y enviará el Hijo del Hombre a sus mensajeros. Ya lo esclarece ya. Y enviará el Hijo del Hombre sus mensajeros, y cogerán de su reino todos los escándalos y lo que hacen iniquidad. Luego los traen. Listo. Empiezan a llegarse. Y como dice en Isaías, Jeremías 51, 27, alzad bandera a la tierra, tocad trompeta en las naciones, apercibid gente contra ella, juntad contra ella los reinos de Ararat y Mine, señal contra ellas capitanas. O sea, para que se junten tiene que haber una bandera, tiene que tocar trompetas, que decir, tiene que anunciar, comunicar. O como decía nuestro Señor Jesucristo, Marcos 16, 15, 16, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El Evangelio significa la doctrina. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Listo, con esa condición. Entonces tiene que ir a predicar 2 cosas fundamentales: la doctrina, y a quién le entregó la doctrina para ser enseñado. Por eso dice en Lucas 24, 47, que se predicase en su nombre y el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces viene ese punto fundamental, lo que estamos viendo al día de hoy, cómo se van realizando este pueblo que Dios estableció, de este pueblo espiritual. No es que anden flotando en el aire, no, es un pueblo espiritual que sí que tienen el Espíritu de Dios. Y para tener el Espíritu de Dios tenemos que tener conocimiento de la doctrina de Dios que es dado para el futuro, de la doctrina que Dios le entregó a Ezequiel para el futuro, y donde el pueblo tenía que juntarse de los 4 cabos de la tierra, de los gentiles. Al final, una vez que son juntados todos los gentiles, una vez que se han juntado todos los que están escritos, todos de los gentiles, los que están escritos, recién vendrá el fin. Y también serán juntados, como dicen en Romanos 11:25, también serán juntados los judíos, los que están escritos nada más, y habrá un solo pueblo y una sola nación. Mañana continuaremos con el desarrollo de este mensaje. Para mayor información, síguenos en nuestra cuenta de Santos Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Permedina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, y compartan con sus amistades para llegar a más sedientos de la doctrina de Dios.